tengo una idea para mi novela, pero no sé si está del todo bien. ¿Qué hago? Si sos un escritor de novelas de ficción que tiene una idea o que está pensando en algún giro argumental, pero se queda estancado y no sabe por dónde ir, este episodio es para vos. Bienvenidos al podcast Organiza tu creatividad con Nadia, escritora, o sea, yo. Hoy digo con un tema que me suele suceder, que me llegan en mis mensajes privados. Hay algunos escritores que se animan a contarme un poco de su historia particular y yo trato de ayudarlos hasta obviamente donde puedo y donde me da el contexto de la charla, pero una de las cosas que sí se repiten es esta idea de quiero escribir cierta cosa, se me ocurrió tal cosa sobre mi personaje, pero no sé si va a quedar bien. O tengo este argumento, tengo este primer capítulo, pero no sé si quedó bien, como que siempre hay mucha duda, ¿no? Y el problema de la inseguridad, que lo entiendo perfectamente porque yo también estoy en ese mismo lugar en varias ocasiones, pero si nosotros empezamos a buscar esa aprobación externa para saber si está bien o está mal, es como que siempre vamos a depender de esa aprobación externa. Es como un arma de doble filo. Si bien yo ofrezco y tengo consultorías, que ya vamos a hablar sobre eso más adelante, y yo puedo darles mi mirada, puedo ayudarlos a llegar a alguna solución con algún problema que tienen, siempre mi idea es ser como esa guía, ¿no? Como ofrecerles el espacio, ofrecerles la escucha y tratar de ayudarlos en lo que pueda, pero siempre dándoles herramientas para que ustedes después lo puedan utilizar en otros momentos, porque las dudas van a estar siempre. Por eso es que cuando a mí me vienen con una pregunta de ese estilo y me presentan la situación, la realidad es que a mí no me gusta decir que está bien o que está mal, porque la realidad es que depende. Un mismo argumento puede ser contado de maneras diferentes y generar experiencias diferentes. Un escritor puede tener mejor dominio, no sé, de las metáforas, que nos ha pasado en los análisis de capítulos, donde algunos tenían como una forma muy floral de escribir, ¿no? Como que usaba muchas metáforas que obviamente parecía como si fuera una poesía lo que estábamos escribiendo y era como, wow, qué lindo se lee esto. Y después tenemos otros escritores que no tienen ese mismo dominio, pero que tienen otros talentos y otra forma de contar la historia que igualmente es entretenida. Entonces, la realidad es que nunca va a haber un sí o un no. Siempre es un depende y ese depende del contexto, ya sea de los personajes, cómo están contados los personajes, cómo está contada la historia, cómo está haciendo el escritor para desarrollar todo eso. Así que yo lo que les sugiero es que cuando les surjan esas dudas, hay una herramienta que pueden usar y que les puede resolver muchas dudas. Pero antes de compartirles esta herramienta, quiero que hablemos de esta inseguridad que les comentaba al principio y de cómo podemos hacer para combatirla, cómo yo creo en realidad que hay que hacer para combatirla, porque siento que no es algo que uno dice, bueno, ya soy una persona segura y no me va a volver a pasar. Siento que es algo que se va a repetir, siento que vamos a tener una próxima historia, un próximo personaje y nos van a aparecer dudas. Y esto es súper normal porque estamos construyendo algo. Escribir una novela no es algo sencillo. Significa que vamos a tener que poner mucho compromiso de nuestra parte y es un proceso complejo, ¿no? Podemos escribir una historia, hay algunos que tenemos como un talento se mandaba la parte. Pero bueno, la realidad es que hay veces que hay algunas historias que nos salen más fáciles que otras. Y hay veces que otras historias que nos cuestan muchísimo. Y si no saben de qué lo que les hablo es el año 2022, que no fue mi año en lo creativo, digamos. Y lo que me pasó ahí fue que no pude terminar ninguna historia, ¿no? Y me enfrenté a muchas inseguridades, sobre todo que venían de la mano de que yo estoy desde este lugar de alguna manera como un escalón más arriba de donde se encuentran ustedes. Y no por mandarme la parte, pero sino sinceramente porque hay mucha información que he estado consumiendo, mucho contenido que aprendí, que llevé a la práctica, que escribí novelas, que publiqué. Entonces hay cierto contenido que yo ya por algo estoy de este lado y estoy enseñando, que me encanta hacerlo. Pero bueno, eso hacía que al mismo tiempo lo sintiera como un arma de doble filo, porque es como, vos que enseñás no podés terminar de escribir una novela, es como el colmo de los colmos, ¿no? Pero bueno, fue también amigarme con que, esto creo que se lo había escuchado decir a Mar Petrick, que en realidad es como que el proceso no te va a ayudar a, no me acuerdo cómo era la frase literal, pero es como que
El proceso, o sea, toda la estructura te puede ayudar precisamente a tener los huesos de la historia, pero no te va a decir cómo contar la historia. Eso es una tarea que tiene el escritor al sentarse y al tener todas las piezas armadas ahí adelante, sabe qué es lo que tiene que hacer, pero ahora lo tiene que empezar a ejecutar. Y ahí es donde se va a ver si toda esa planificación que hizo realmente tiene una consecuencia en las páginas. Entonces, creo que este enfrentamiento que tenemos hacia la inseguridad de que no sé si mi historia está bien, no sé si mi personaje está bien, no sé si mi primer capítulo está bien, es algo que tenemos que empezar a identificar porque hay algo que hace nuestro cerebro y es que quiere protegernos. Gracias, igual, ¿no? Creo que a veces tenemos que identificar esa vocecita nuestra que nos dice, esto me parece que no, me parece que no va por ahí. Tomarla, porque para algo está. Agradecerle, como digo, porque por algo está. Pero también empezar a decir, bueno, no, voy a tomar esta inseguridad que tengo porque es algo normal, pero no me voy a quedar en la inseguridad porque si no me voy a quedar parada en un mismo lugar sin poder avanzar hacia ningún lugar. Así que por eso creo que la clave para poder enfrentarnos a esta inseguridad es una sola. Pero antes vamos a nuestro sponsor. Y justamente uno de los servicios que tengo ganas de contarles es el de la consultoría 1 a 1. ¿Qué significa esto? Que nos vamos a reunir en un Zoom, vos vas a venir con una o dos dudas concretas porque esto va a ser durante 1 hora, por eso tiene que ser bien concreto. Y me vas a venir con un problema concreto de tu novela, algo del argumento, algo del personaje, algo que podamos trabajar en conjunto para que te vayas de esta consultoría con mayores dudas. La mina que sabía vender todo. Buah, así me va. Tiempo y... Pero sí podemos trabajar en conjunto para tratar de solucionar esas dudas que tenés, llevarte aunque sea un plan de acción para poder resolverlo. No sé por qué lo separé, pero bueno. Así que si quieren consultar por este servicio, lo pueden hacer ingresando a mi página web, que es www.nadiacolelia.com/escuela. Allí los va a llevar a completar un formulario que les dé algunas preguntas básicas y así sé de dónde, en qué posición están, sobre todo qué preguntas tienen ganas de hacerme, porque así podemos trabajar bien en las preguntas para llegar a la sesión con un plan de acción bien concreto a resolver. Así que llenan ese formulario, yo después lo voy a revisar y me voy a poner en contacto con ustedes para que coordinemos algún día y algún horario. Así que ya saben, si quieren formar parte de este servicio, tienen que ingresar a www.nadiacolelia.com/escuela. Y otra vez, esta poronga se quedó sin luz. Para mí la clave para realmente enfrentarnos a esta inseguridad es algo tan simple como escribir. Entiendo que nuestra inseguridad parta de que no me quiero arriesgar y por eso quiero preguntar antes y avanzar con pasos seguros, pero la realidad es que eso no va a suceder casi nunca. Siempre en la vida vamos a tener que enfrentarnos a ciertas incertidumbres. Y por eso creo que lo mejor que les puede pasar cuando tienen esta idea de no sé si un personaje es mejor que el otro, no sé si esta escena es mejor que la otra, lo mejor que pueden hacer es escribirla. Porque la realidad es que son dos situaciones distintas, lo que pasa en la cabeza que lo que pasa en el papel. En la cabeza podemos imaginarnos una situación súper interesante y otra por ahí no tanto, y después cuando lo escribimos nos damos cuenta que era al revés. Porque realmente cuando hay como un cambio de estado, ¿no? Así como si fuera un hielo y después el agua, ¿no? Como hay metáfora rara que usé, pero son dos cosas distintas la idea de lo que está concreto en el papel. Por eso creo que cuando tenemos una duda, lo mejor que podemos hacer es escribir. Obviamente que cuando digo esto no sé si escribir una novela, es distinto escribir toda una novela completa y después volver para atrás, pero creo que si tenemos una duda concreta sobre algún personaje en particular, por ahí a veces pasa que, no sé, no estoy seguro de la transformación que va a tener. Bueno, contate la historia a vos. No es algo que tiene que ver con la novela o es algo que vas a poner en la novela en sí mismo, pero contate la historia. A ver, ¿dónde está? ¿Qué le pasa? ¿Por qué le pasa esto? Escribíla, es algo que yo hago, de hecho, cuando creo mis personajes, como que me cuento la historia del personaje para entender de dónde viene y tener después herramientas para poder utilizar en la narrativa de la novela, valga la redundancia, ¿no? Pero creo que a partir de la escritura, de procesar esa información y volverlo a algo concreto, es cuando empezamos a ganar seguridad en lo que estamos escribiendo.
Otra de las cosas que nos puede ayudar con la inseguridad es precisamente el contenido como existe en este canal y en internet sobre la teoría del proceso creativo. A mí me ayudó muchísimo aprender sobre estas cuestiones que tienen que ver con la trama. Yo veo muchos videos en YouTube que hacen análisis de películas porque me encanta eso y es a partir de eso que empecé realmente a entender ciertos elementos de la trama. Cuando yo hice toda esa parte de consumir información, me sirvió porque empecé a entender. Cuando uno entiende qué es esto y qué es lo otro, por lo menos ya está en un lugar más adelantado y empieza a identificar ciertas cosas. Que eso nos puede ayudar muchísimo cuando tenemos una duda y por ahí decimos, che, esta parte, no sé por qué esta primera parte se siente media floja. Y cuando empezamos a estudiar la parte de la teoría del proceso creativo, nos damos cuenta que, es porque el evento desencadenante no es tan impactante, entonces como que no tiene como gran sentido este camino de acá. Entonces, y ya cuando aprendimos a identificar dónde está el problema, nos podemos enfocar en solucionar eso. Capaz que todo el resto no está mal, o capaz que ajustar algo en base al evento desencadenante, pero con enfocarnos en un solo problema, podemos desarrollar mejor la solución. Dicho sea de paso, hay un curso en la escuela que yo les hablo precisamente de cómo construir, de cómo planificar todo ese primer acto en base al evento desencadenante que se llama Comienzo Impactante, ¿no? Toda esa información que consumen en este canal, y no me voy a cansar de repetirlo, tienen que llevarlo a la práctica. Porque si queda solo acá en la cabeza, no sirve de nada. Cuando nosotros estamos inseguros es porque no hay una acción de nuestra parte. Podemos tener muchísima información, pero si cuando nosotros lo fuimos a practicar en una sola novela y no nos sale, vamos a seguir en la misma situación de inseguridad de siempre. Por eso es algo que se practica, que se hace de forma continua. Y hablando precisamente del evento desencadenante, a mí me había pasado que cuando yo empecé a estudiar sobre el proceso, estaba este elemento que para mí era como, de hecho, no sé si así es como se traduce, yo siempre lo leí como inciting incident, como inciting es como así de que te da como excitación, vamos a decir, ¿no? Como algo que te genera, no me sale la palabra. Cuestión que la forma en la que yo lo traduje es el evento desencadenante porque el concepto tiene que ver con eso, con que hay una situación que desemboca todo lo demás, ¿no? Es un elemento súper importante porque en realidad es el elemento que hace empezar nuestra historia. Sin ese evento desencadenante no hay historia, básicamente. Cuando yo lo entendí era como, claro, sí, mirá vos qué bien. Pero cuando lo iba a aplicar, me costaba horrores tratar de definir eso en mi novela. Porque está bien cuando yo lo veo desde allá. De hecho, por ejemplo, esto que yo les decía que suelo ver muchos videos en YouTube de análisis de películas, me pasaba que cuando yo veía el análisis era como, claro, o sea, como que yo cuando lo vi no lo había percatado, pero cuando vi este análisis que me lo contaban, era como, claro, ahora entiendo esto y esto, pero porque me lo contaron. Pero bueno, fue a partir de seguir viendo, porque realmente me gusta, que yo empecé a identificar esas cosas por mi cuenta, ¿no? O sea, fue un proceso de construcción y de aprendizaje. Entonces, por eso, a mí me pasó que al principio lo entendía conceptualmente, pero no fue hasta que no lo llevé a la práctica una y otra vez que no me sale de una forma natural, vamos a decir, ¿no? Porque, a ver, hay historias que revisten cierta complejidad y de repente digo, bueno, no encuentro el evento desencadenante, pero digamos, sé cómo construirlo porque ya lo hice varias veces. Al principio no salió de una. Y acá viene la parte de la charla pep talk, no sé cómo se dice. Hoy estoy como international, no me salen las palabras, pero como esta charla motivadora, ¿no? De que quiero que se animen a ese error. De hecho, quiero traer una frase que dijo Neil Gaiman, parafraseándola igual, de que la realidad es que uno aprende mucho más con el fracaso que con un éxito. Porque un éxito, sí, no, todos te van a aplaudir, mirá qué bien que lo hiciste, pero es realmente a partir de un fracaso, entre comillas, ¿no? De un error que nosotros aprendemos mucho más, porque precisamente el hecho ya de por sí, de que estemos un paso más adelante, miremos para atrás y digamos, mirá lo que hice ahí, podría haberlo hecho de esta manera. Eso ya de por sí significa que yo ya aprendí algo que antes no lo sabía, porque antes no lo vi, por eso es que no lo puse, y ahora que estoy acá, lo veo que lo puedo cambiar. Entonces, es a partir de esa práctica de escribir una vez y que me salga bien, escribir otra y me salga mal, escribir una tercera y me salga mal. La realidad es que parte del trabajo del escritor es escribir, es amigarnos con esa incertidumbre, es ser pacientes, es ser comprometidos con nuestra historia, pero básicamente lo más importante es escribir. Cuanto más escribimos, más aprendemos y más sostén tenemos
para equivocarnos menos. Pero siempre nos podemos equivocar porque no somos perfectos. Así que anímate a escribir tu historia, porque la mejor manera de aprender es escribiendo. ¡Luz de mierda! Tengo que comprar un aro de luz, porque esta mierda no funciona. No puedo creer. ¿Cuánto duró? Te parió. Esta mierda. Fuck. Entonces vamos a seguir con la live scene. Upa. Entonces,